Tenemos hoy la presencia del doctor Jorge Bucay. Él es argentino, es psiquiatra, además de otras cosas que seguramente iremos descubriendo a lo largo de este programa. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí, muy agradecido con ustedes por la invitación, ¿no? El libro del doctor Bucay, el último, el de la autoestima al egoísmo, este último que tengo aquí en mi mano, según la revista Noticias de la Argentina, también el diario Nación y alguna otra publicación de punta de su país, lo ubican primero en el ranking de los libros más vendidos. Un psiquiatra que escribe a pedido de los pacientes. ¿Cómo fue eso? Así sucedió. Yo digo que soy un terapeuta que escribe y que no soy un escritor, porque en todo caso un escritor es alguien que tiene la profesión de escribir, y la profesión de escribir significa que uno se sienta frente a una máquina de escribir, un papel en blanco, y escribe. Y a mí nunca me ha pasado esto. Yo solo pude escribir en los mejores momentos, cuando tenía algo para decir, frente a determinadas cosas en especial. Y una de las cosas que me ha pasado es que me dediqué a escribir cuando tenía algo para decirle a mis pacientes. Y en esta travesura de escribirle a mis pacientes cosas, porque la sesión era más para escucharlo a él, pensaba yo, y entonces no tenía espacio yo para decirle, y cuando el paciente se iba, yo me sentaba y le escribía una carta para que él luego se la llevara y la pensara después en su casa. Y sucedió que algunos de mis pacientes se ocuparon de juntar estas cartas y de intercambiárselas entre ellos con mi oposición, hasta que finalmente se hizo un piloncito de estas cartas mías que circulaban por allí. Cuando me las devolvieron a decirme queremos que publiques esto, yo me opuse un ratito. No mucho, ¿no? No, me puse bastante porque me parecía que esto estaba diseñado para ellos específicamente. Me parecía que era una tontería pensar que podía servirle a otro. Yo siempre desprecié la idea de cómo podía servirle para otro algo que yo le dije a alguien. Esto es, si yo te doy a ti un consejo, pensar que este consejo que te doy a ti, o que esta interpretación psicológica que te doy a ti, le sirve a ella o a él, esto es raro de pensar. Uno pensaría que no, por lo menos en un principio cuando no nos sentimos escritores, ni nada de eso. Así que se sorprendió cuando vio que después de publicado sí le servía a mucha gente. Primero me sorprendí de que el libro pudiera llegar a ser publicado, aún en esta publicación casera con que se editó Cartas para Claudio por primera vez, porque fue una publicación muy casera, porque por supuesto, en aquel entonces, ninguna editorial... No lo querían editar, claro, ¿no? No, claro que no. ¿Y las vueltas de la vida? Se reían mucho cuando pensaban en editar un libro. Las vueltas de la vida lo hizo cruzarse con un editor que decía que de psicología y de estas cosas la gente nos entusiasma para comprarle. ¿Cómo hacen ustedes para saber de todo el tiempo? Es nuestra profesión, doctor. Así como ustedes también saben, pero se lo guardan nosotros, lamentablemente manejamos. Así fue. Mucho tiempo después, uno de los editores que se había reído en mi cara cuando le propuse publicar mi primer libro. ¿Duele eso o no? Ahora, en aquel entonces la risa en aquel momento dolió mucho, pero sirvió muchísimo porque en realidad me puso en caja que esto era una travesura, que esto era un desafío, que esto era... Una transgresión prácticamente. Una transgresión, no, sí prácticamente. En aquel entonces, y esto es muy importante que yo lo cuente, ningún terapeuta argentino gestáltico se había animado a escribir un libro sobre Gestalt en Argentina. A nadie se le había ocurrido jamás. Todo lo que leíamos en Argentina era importado de otros lugares del mundo. Nadie se le había ocurrido escribir sobre lo que significaba el modelo de la Gestalt en Argentina o el modelo terapéutico de cómo era ser terapeuta en Argentina. Así que era, de verdad, un desafío, era casi una insolencia. La Gestalt que usted está hablando, la Gestalt señal, nos hace recapacitar y pensar que el valor que le damos a la palabra en esta sociedad no es tal, porque la mayor parte de nuestra comunicación es a través de los gestos, de los ojos, de todo lo corporal y lo gestual. Claro, pero sobre todo porque nosotros no somos nada más que una parte calificada de nosotros, como puede ser nuestra voz, o como pueden ser nuestras manos, o como puede ser nuestra mirada. Nosotros somos una integridad. Hablamos con cada cosa que somos, con cada cosa que hacemos. Hablamos con nuestro gesto, con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, con nuestra acción. Hablamos con nuestros síntomas, con nuestras capacidades, con nuestras acciones. ¿Nuestras patologías? Con nuestras patologías. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en realidad podría ser lo que nosotros somos. Entonces, este viejo dicho que anda por ahí de los médicos holísticos que dicen que uno es lo que come, y otros que dicen que uno es como hace el amor, y otros que dicen que uno es lo que lee, y otros que dicen que uno es lo que hace, y todo esto tiene razón. La verdad que somos todo eso, somos
Sí. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Claro, pero yo a lo que apuntaba, doctor, es ¿por qué le damos ese valor tan trascendente a la palabra? Que hay tanta gente que ha escrito, mujeres que han escrito, tú no me entiendes, como que el código de la mujer y el código del hombre, en lo hablado, en lo puesto afuera a través de la palabra, puede alejar a los sexos. Claro, es más fácil que yo te enseñe a ti el significado de una palabra, el significado que tiene según el diccionario, ciertas cosas que dices, que me pase toda una vida tratando de decodificar qué me dices tú con un gesto, ¿no? Así que creo que la palabra se la privilegia porque tiene cierta caracterización de universalidad que me permite comprenderte sin prestar demasiada atención. Está bien, pero tiene una energía especial. ¿Por qué duele tanto algunas cosas que se dicen y no de pronto algunas cosas que se hacen? A mí me parece interesante que lo digas así, ¿por qué duele tanto? En psiquiatría decimos que la paranoia, esto es, los cuadros persecutorios entran por el oído, que las paranoias entran por el oído, mientras las fobias entran por los ojos. Decimos en psiquiatría que en realidad toda la cosa y la historia persecutoria que uno puede tener está muy relacionado con el campo de la audición. Así que qué interesante que tú digas esto y definas la palabra como el lugar de las cosas que no te agradan, ¿no? Y no de las cosas que sí te agradan, que también se dicen en palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto me parece que es porque el sentido del auditivo está muy relacionado instintivamente con la cosa del peligro, con la cosa de la prevención. El oído es bastante controlador, de hecho, ¿no? Bastante controlador. Entonces se encontró nuevamente con ese editor que le ofreció, porque me quedó pendiente eso. Y me ofreció en realidad reeditar mi libro cuando yo había pasado ya de mi primera edición casera de 700 ejemplares, que había pagado con el dinero mío y de mi esposa, en realidad, pobre Perla, que había tenido que colaborar con esta travesura, pero que habíamos conseguido recuperar a fuerza de ir librería por librería llevando mis libros para dejarlos en consignación para que me los pagaran si los vendían. ¿Y hoy están los 200.000 ejemplares vendidos? Casi, estamos entre todos los libros y en estos 15 años, ¿no? No es una cosa de... Claro, no, y este último sí ha vendido muchísimo en Argentina. Este último se va por la segunda edición, está en prensa, la tercera, se está trabajando en la segunda edición. La verdad es que se ha vendido muchísimo. Lo que pasa es que, bueno... ¿Tinelli le hizo más, lo hizo más conocido? ¿Usted no necesitaba a Tinelli? No, yo no necesitaba ser conocido tampoco, en realidad. Estas cosas son cosas que suceden, Raquel. Yo estoy convencido de que yo estoy muy sorprendido, estoy muy halagado, no me quejo, me gusta lo que está pasando, pero yo puedo bajarme ahora de esta historia. Yo no necesito de esto ahora porque no necesitaba antes tampoco. Yo tengo 50 años, he vivido 50 años sin ser famoso, puedo vivir otros 50 años sin ser famoso. La terapia gestáltica parte no del inconsciente. La terapia gestáltica parte de los mismos lugares que parten todas las terapias, pero tiene formas de trabajar diferentes. En la terapia gestáltica, como la entiende Bucay, el inconsciente es un hecho y un recurso para que el terapeuta comprenda el proceso, pero no tiene nada que ver con el paciente. Al paciente no le importa nada, si esto es del inconsciente, del supraconsciente, del infraconsciente. No le importa nada al paciente si esto es del super yo, del alter ego o del qué sé yo, como dice Caloy. Lo que le importa es ver, bueno, ¿cómo voy a usar todo esto que mi terapeuta me puede decir para ganar mejor calidad de vida? ¿Por qué utiliza tanto poemas o cuentos o fábulas, inclusive de filosofías antiguas como la tibetana, la sufí, la judía? Hay dos respuestas, o tres. Digamos, una respuesta es la respuesta que yo diría, ¿por qué? Queriendo decir cuál es la razón por la cual yo los uso. Y la respuesta es porque me gustan los cuentos, porque adoro la historia de que me cuenten y de contar cuentos, porque siempre me gustó, porque mis padres y mis abuelos me contaban cuentos, porque vengo de un mix cultural de cultura árabe y judía, donde la hospitalidad y el cuento y la historia y la narración forman parte de la tradición. Así que seguramente por esto, por esto elegí de esta manera. ¿Por qué hoy decido elegir esto desde lo consciente? Yo me di cuenta cuando empecé a trabajar en esta profesión, después de estudiar medicina, de estudiar psiquiatría, de ver pacientes, me di cuenta que a todos nosotros, no nos pasan demasiadas cosas. Nos pasan una cantidad determinada de cosas, 20, 30, 40 pueden ser los problemas que tiene la gente en general. Y me di cuenta en realidad que de estas 40 cosas que nos pasan, 38 ya le pasaban a mis abuelos, a los abuelos de mis abuelos, a los abuelos de los abuelos de mis abuelos. Y para cada una de estas 38 cosas, mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos y los suyos
habían hecho miles y miles de historias que tendían a explicar la sabiduría acumulada de los años para enfrentarse con todo esto. ¿Cómo despreciar todo este bagaje de sabiduría, ¿no? ¿Cómo menospreciar la fuerza que tiene lo que cientos de millones, de miles de millones de hombres han hecho, hombres y mujeres han hecho con los mismos problemas que tenía yo hace algunos miles de años? ¿Qué cuento definiría o qué anécdota definiría su niñez? La mía. Yo creo que el cuento que definiría mi niñez es una anécdota, que no es un cuento, es una historia real. ¿Real? Yo trabajaba ayudando a mi padre, que vendía pólizas de seguros. Y entonces una vez un señor tuvo un robo en su negocio y entonces la compañía de seguros, para poder pagarle el siniestro, le exigía un balance que él no tenía. Así que mi padre me pidió a mí que yo vaya a ayudarlo a hacer este balance para que él pudiera cobrar su seguro y que seguramente después él me iba a pagar por el trabajo. Tenía 17 años. Entonces fui a ayudar al señor, yo sabía cómo se hacía esto porque había trabajado con mi padre mucho tiempo. Hicimos el balance, él presentó el balance en la compañía de seguros, cobró su cheque por el dinero que le correspondía a cobrar. Y entonces después, cuando hablé con mi padre para decirle cuánto le iba a cobrar, él me dijo, bueno, me dio una suma, que en aquel entonces era, no sé, 200 de alguna moneda, ¿qué importa, no? 200 pesos, digamos. Entonces fui y le dije que venía a cobrar y el señor me dijo, ¿a cobrar qué? Y yo le dije, a cobrar el trabajo que hicimos. Entonces él, porque usted cobró el cheque, y entonces él me dijo, yo no estoy acostumbrado a dar coimas, ¿no? A dar comisiones por debajo de la mesa. Y yo me sentí tan ofendido por esto que no supe qué contestar. Así que me fui a mi casa muy enojado con esta situación, y en la cena, cuando estaban mi papá y mi mamá, mi hermano mayor no estaba en ese momento, le conté a mi padre toda esta historia. Y entonces mi padre es un hombre muy recto y muy rígido y muy, realmente muy honesto y muy claro respecto a las cosas, dijo, ¿eso te dijo mala persona? Mañana le voy a cancelar todas las pólizas, que se busque otro corredor de seguro. Yo le dije, sí está bien papá, vos le vas a cancelar las pólizas, pero ¿y mis 200 pesos? Y entonces mi papá me dijo, mirá, dejalo que se quede con los 200 pesos y que se muera con la conciencia sucia, me dijo mi papá. Y mi mamá, que pasaba por ahí en realidad y que es un poco más elástica y consciente de la vida, me parece, que no tiene quizás la cultura y la lectura que tiene mi papá, mi mamá que pasaba por ahí se acercó y me dijo, mirá Jorge, es muy feo y muy malo que una persona se muera con la conciencia sucia, así que vos andá, cobrarle los 200 pesos y dejale que se quede con la conciencia limpia. Es mucho más práctica, ¿eh? Bueno. Vamos a una pausa, amigos. Estamos con el doctor Jorge Bucay, psiquiatra gestáltico de la República Argentina, representado muchísimas veces a su país en congresos, etcétera. Y bueno, ha tomado notoriedad a través primero de sus pacientes, que se ve que son seguidores suyos, porque el impulso primario de los libros partió de ellos. Y luego por celebridades que a todo psiquiatra de pronto le llega a su consulta, obviamente. ¿Usted necesita la gente famosa para sentirse bien o no? No, yo no creo que la gente famosa en realidad me haga sentir peor o mejor. Lo que sí creo es que la situación de que un terapeuta que se dedica a la salud y a la docencia, como me dedico yo, adquiera cierta notoriedad o trascendencia o fama, si usted lo quiere llamar así, es un arma de doble filo, ¿no? Es una cosa por muchos lados muy halagadora y muy linda, y por otros un poco desagradable, ¿no? Diría que está la vanidad ahí tentándolo permanentemente, ¿cómo seguramente, es? Seguramente debe estar. Yo todavía puedo resistir, pero por si acaso hay un cuento que me cuento, a mí, yo, cada tanto me cuento algunos cuentos, y hay un cuento que me cuento y me cuento muy frecuentemente. Este es el cuento de un mendigo que se llamaba Latif y que pedía limosna en un mercado. Y un día el rey del pueblo que paseaba por el mercado le da una moneda a Latif y ya que está, como Latif tenía fama de ser muy inteligente, le hace una pregunta. Y Latif le contesta con mucha corrección y justeza, y entonces el rey se anima a preguntarle cosas más complicadas sobre filosofía, sobre teología. Y Latif, que en realidad está todo el tiempo en el mercado aprendiendo de lo que escucha, tiene siempre una respuesta maravillosa. El rey se encanta con esta sabiduría y lo lleva a su palacio, y de hecho lo nombra su asesor. Le da la mejor habitación dentro del palacio, le da el lugar de ser su consejero personal, le da prestigio, dinero,
ropa muy cómoda, una cama maravillosa, una vista preciosa, el reconocimiento de todo el reino. Y también le da la envidia y los celos del resto de los cortesanos, que en realidad están muy celosos del lugar del advenido Latif. Así que ellos empiezan a ver cómo hacen para conspirar contra él, para poder sacarlo de ese lugar de privilegio. Un día, finalmente van a ver al rey a decirle: tu amigo Latif, este que trajiste del mercado, está conspirando para derrocarte. No puede ser, dice el rey. Te decimos que sí. No, no, no. ¿Por qué? ¿En qué se basan? Todos los días a las 5 de la tarde se reúne en un ala secreta del palacio, no sabemos con quién, pero se reúne en secreto y a escondidas y se cuida muy bien de que nadie sepa dónde va. Así que sin lugar a dudas se está conspirando, si no, ¿por qué lo ocultaría? El rey dice: no puede creer, él es mi amigo, ¿no? Dice: no puede creer, es mi amigo, no puede ser que sea cierto. Yo voy a ver. Y entonces, a las 5 menos 5, se esconde cerca de la habitación donde le dicen que Latif va y espera que Latif venga. Y en efecto, a las 5 en punto, Latif viene con la llave de una habitación, mira hacia todos lados a ver si no ve nadie, abre la puerta y entra dentro de la habitación. Y después cierra la puerta otra vez con llave y pasador. El rey siente la profunda decepción de que ciertamente no hay otra explicación para pensar que él está conspirando. Pero su amistad puede más, así que golpea la puerta enérgicamente y Latif abre. Dice: ¿qué pasa? Ah, majestad. Entonces el rey lo mira y le dice: ¿estás conspirando contra mí? De ninguna manera. Dice: ¿te estás reuniendo con alguien acá? No, no hay nadie en la habitación. Entonces el rey le dice: déjame entrar porque no voy a poder estar tranquilo si no lo veo con mis ojos. Y entonces Latif abre la puerta, el rey entra en la habitación y mira por todos lados y ve que la habitación es una habitación cerrada, no hay ventanas ni puertas, no hay absolutamente nadie en la habitación. Lo único que hay en la habitación, no hay ni siquiera un mueble, es una túnica raída colgando del techo, un platillo de madera todo ajado en el piso y una vara tomada de un pedazo de rama tirada a un costado. Y entonces dice: pero no entiendo, ¿a qué venís acá? ¿Qué es esto? Si acá no hay nadie. Y entonces Latif le dice: te voy a contar. Cuando me trajiste aquí y me honraste siendo tu consejero, yo me sentí tan contento y tan halagado. Me diste esta ropa, que es tan fina y tan elegante. Me diste mi cama, que es tan cómoda. Me diste la comida del reino, que es tan realmente nutritiva. Me diste el aplauso y la consideración y sobre todo, me diste el placer de ser al lado tuyo un amigo para vos. Estoy realmente tan cómodo aquí. Y cuando yo vivía antes de conocerte, todo lo que tenía era esta túnica, este plato y esta vara. Vengo aquí todos los días, porque tengo mucho miedo de olvidarme de dónde vengo. ¿Y a dónde va Bucay? ¿A dónde voy? Voy a hacer docencia. Para no olvidarse. Voy a ir. Voy a tratar de no olvidarme que yo empecé mi carrera profesional siendo alguien que quería transmitirle a algunos algunas cosas de las que sabía y que había aprendido de otros, no de su propia historia. Yo soy, como todos los docentes que conozco, un repetidor de la sabiduría de otros que saben más. Yo sé que no sé, no tengo ninguna duda de esto. Usted se autodenomina como ayudador profesional, ¿no? Sí, no como ayudador profesional, como ayudador profesional. Bueno, se lo dije como locutora. Quítele lo... Sí, no es para tanto ser un No es para ayudador, tanto. ¿no? No es para tanto. La verdad que yo... Es que no está bien visto ayudador, por eso se lo marcaba, ¿no? Porque generalmente... ¿Qué necesita este bien visto? No es eso lo que yo necesito. ¿Sabe qué necesito? Necesito poder pensar que las cosas que digo le sirven a alguien. Si a alguien le puede servir, está muy bien esto, justifica lo que hago. No creo que haga falta más. La verdad que soy una persona muy afortunada, Raquel. Me pasan cosas hermosas en la vida, tengo mucha suerte. He tenido mucha suerte, soy un privilegiado, me han pasado cosas hermosas y me siguen pasando cosas muy hermosas. ¿Y eso de qué depende? ¿Usted quiere un cuento? Todos los que quiera. Yo creo que la gente lo conocería mejor porque así es su obra, a través de cuentos, ¿no? Mire, cuando yo... ¿Por qué lo estoy tratando de usted? Cuando yo pienso en el tema de mi vida y de esto de la suerte, que yo creo que es lo que ha motivado todo esto que pasa. Yo creo que vender esta cantidad de libros en Argentina, en este momento en Argentina, que ser conocido siendo yo de verdad un oscuro médico psiquiatra de un lugar cualquiera del mundo, bastante lejos de estar en el centro del mundo, es un tema de suerte. Y cuando digo esto, algunos me cuestionan este tema de la suerte. Y entonces yo te voy a contar a ti una historia que es el mito de la diosa Fortuna. Este cuento que yo hago del mito de la diosa Fortuna no es el mito griego de la diosa Fortuna, a pesar de que está ubicado en Grecia, porque tiene la mezcla que yo hago, un poco del mito nórdico,
otro poco del mito griego y otro poco del mito de la familia Bucay, digamos, ¿no? Claro, con todo mezclado, para hacer de esto una historia más o menos coherente. Decían los griegos que los dioses del Olimpo se mantenían jóvenes porque comían los primeros frutos de cada mañana en cada árbol frutal del mundo. Y esos frutos eran recogidos por una enviada de los dioses que se llamaba Fortuna. Fortuna, que era una doncella en realidad, corría rápidamente por la tierra recogiendo los frutos que habían nacido ese día. Y con esos frutos los dioses se mantenían siempre jóvenes y siempre sanos. Qué peligro era pensar que Fortuna no iba a estar para recoger esos frutos. Y entonces decían los griegos que si uno conseguía hacer prisionera a la diosa Fortuna, cuando uno atrapaba a la Fortuna, para que la liberara, los dioses le concedían a uno lo que uno quisiera. Así que si uno atrapaba a la diosa Fortuna, entonces podía tener acceso a lo que cada uno se le diera la real gana de tener. Pero el mito implicaba algunas cosas para tener en cuenta. La primera, Fortuna era una atleta, así que corría muy rápidamente, tanto que tenía que recorrer toda la tierra corriendo antes de que terminara de salir el sol, así que de verdad tenía que hacerlo muy rápido. Y esto significaba una cosa muy importante, que es, si uno corre a la diosa Fortuna de atrás creyendo que la va a alcanzar, uno no llega nunca. Así que a la diosa Fortuna hay que agarrarla cuando viene, porque si uno estaba distraído, después no la puede seguir corriendo, ella corre más rápido. La segunda cosa de este mito es que la diosa Fortuna tenía el pelo muy largo y se peinaba con una trenza, el pelo muy tirante y una trenza. Pero la trenza, dicen los griegos, en lugar de colgarle hacia atrás, como a todas las mujeres, le colgaba hacia adelante. Así que, si aun cuando uno estuviera pendiente de que ella venía corriendo y uno la veía venir, esperaba hasta último momento para agarrarla, ya era tarde, porque ni siquiera la podía agarrar de la trenza si ya había pasado. A la diosa Fortuna hay que encontrársela, pero además hay que agarrarla cuando viene. De frente. De frente, porque si uno no está alerta, se le escapó. Y la tercera cosa que tenía la diosa Fortuna de característica era muy caprichosa. Y tenía una manía la diosa Fortuna. Odiaba pasar 2 veces por el mismo lugar. Así que si uno se quedaba plantado esperando que vuelva a pasar la diosa Fortuna por el mismo lugar, seguro que no nunca más iba a volver a pasar. Moraleja. Te digo, Raquel, yo creo que hay un mérito en mi suerte. Nunca me quedé mucho tiempo en el mismo lugar, siempre estuve muy alerta. Y cuando la diosa Fortuna vino, no esperé agarrarla de atrás de la cola, preferí recibirla cuando venía. De la autoestima al egoísmo, qué tema, ¿no? En un mundo tan centrado en el individualismo, en el hedonismo, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. En realidad no hay nada malo. Bueno, yo no sé. Supongo que hay algunas cosas que son malas para ti, para mí. ¿Para todos? Y para muchos de los que nos están escuchando. Y hay algunos valores éticos que yo sospecho que deben ser difíciles de sostener desde un lugar concreto para todos, ¿no? Si yo pienso en la violación, por ejemplo, no encuentro ningún lugar de donde yo pueda decir, bueno, tiene algo de bueno. A mí, la verdad, me parece que no. Pero claro, quizás me parece a mí, quizás en realidad... Desde nuestro esquema de valores. Claro, ¿no? En otro esquema de valores puede ser diferente. De todas maneras, a mí sí me parece que las cosas pueden ser buenas o malas dependiendo de cómo, ¿no? Yo, a veces cuando hablo de envidia, la gente me propone pensar que hay una envidia buena y una envidia mala, y yo digo siempre la misma gracia, ¿no? Digo, las armas no matan, el poder no corrompe y los ravioles no engordan. Estas cosas no son así. Y la envidia tampoco, no es ni buena ni mala. Lo que importa es qué hace quien tiene estas cosas. Lo que importa no es qué es la cosa en sí misma. Yo puedo hacer con la mejor de las intenciones cosas maravillosas o cosas terribles. Puede suceder, ¿por qué no? Que en realidad la Madre Teresa de Calcuta haya sido la Madre Teresa de Calcuta porque sentía que tenía una misión para cumplir. Que era lo mismo que Hitler decía de él. Tener una misión, ¿es bueno o es malo? Y sí, depende de la persona, ¿no? No depende mucho de cuál sea el planteo. Depende de qué haga el individuo con esto. Si se convierte en esa gota más del océano, claro, que, como decía la Madre Teresa. Pero también una gota del océano puede ser una gota de tinta. Y de verdad que es importante, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que en realidad depende mucho de cómo yo sea y de qué es lo que yo quiero hacer. A ver si puedo mostrar esto. Había una vez un abuelo que tenía muchos nietos, y los nietos estaban chochos con el abuelo, porque el abuelo era tan sabio, ¿no? Y siempre tenía respuestas para todo, para todo. Los nietos disfrutaban mucho de que el abuelo supiera de todo, pero siempre estaban tratando de buscar cómo hacer para pescarlo en algo que el abuelo no supiera.
Un día, uno de los nietitos, que era bastante pícaro y travieso, se le ocurrió una idea. Llamó a los primos y a los hermanos y le dijo, tengo una idea fantástica, voy a hacerle una pregunta al abuelo y el abuelo nunca va a poder acertar la respuesta. Y entonces, a ver cuál es esa. Y entonces el chico dijo, mirá, tengo un pajarito acá que atrapé, le dijo a los otros chicos. Le voy a preguntar al abuelo si está vivo o está muerto. Si el abuelo me dice que está vivo, voy a apretar la mano y lo voy a matar. Y le voy a mostrar que está muerto. Pero si me dice que está muerto, voy a abrir los dedos y el pajarito va a salir volando. Nunca va a poder ganarnos. ¡Uy, qué bien! ¡Fantástico! Dijeron todos los chicos. Y fueron corriendo donde estaba el abuelo a decirle. Y entonces él llegó y dijo, abuelo, abuelo, tengo un pajarito entre las manos, decime, ¿está vivo o está muerto? Y el abuelo lo miró y le dijo, como todas las cosas, depende de tu intención. Depende de tu intención. A mí me parece que la autoestima, el egoísmo, la envidia, los celos, lo que quieras, depende de tu intención, depende de qué hagas con ello. Me hace acordar ese cuento que usted relata, no sé, en cuál de estos libros de este hombre que era un mago. Sí, sí. ¿Te recuerda? Claro. Tiene que ver con esto. Y yo creo que lo que pasa es que, bueno, todos los cuentos que hablan sobre la historia de la elevación espiritual y de la historia de la elección y de las intenciones y de la historia de comprometer al lector con lo que significa lo que yo creo que intento modestamente hacer con mis libros, que es conseguir que mis lectores se involucren con lo que digo, para después despreciarlo, para después decir que no están de acuerdo, para decir que opinan diferente, pero no hay otro remedio ya. Para decir que opinan diferente van a tener que haberlo repensado. Y si lo repensaron, entonces ya está. El trabajo está hecho. Esto es lo que yo quisiera. Yo quisiera que quienes me leen puedan repensar algunas de las cosas que piensan para cambiarlas o para reafirmarlas. Porque creo que mi responsabilidad ahora es hacer esto que yo digo, que es contarle a los demás algunas cosas que yo pienso y desde qué lugar las pienso. Algunos dicen que usted es el Paulo Coelho argentino, ¿no? Este famoso escritor brasileño. Yo creo que en realidad Coelho es el Bucay portugués. Le propongo una pausa. Gracias. Con un hombre que uno se quedaría muchísimas horas escuchándolo, porque tiene todas... No tantas muchísimas horas, porque si no, de verdad, para muchísimas ¿Usted se cansaría? Horas, no, porque para muchísimas horas, y ahora en serio, y no con la broma del final del bloque anterior, no puedo compararme con Coelho. Coelho es un escritor, ¿ves? Esto es lo que yo creo. Coelho es verdaderamente un escritor. ¿Usted se considera un místico? No, yo me considero un terapeuta. Yo supongo que todo tipo que trabaja sobre la espiritualidad tiene algo de misticismo. Pero Coelho tampoco es un místico. Coelho es un escritor yo creo, brillante. Muchas de las cosas que escribe, a mí me encantaría. Yo tengo la Iglesia no está muy admiración, contenta, ¿no? con Coelho últimamente, ¿no? Porque Coelho tiene esta actitud desafiante que tienen los pensadores que de alguna manera condicionan a la gente al libre pensar. Yo creo que ninguna iglesia del mundo puede estar demasiado de acuerdo con el libre pensar, porque el libre pensar conduce irremediablemente al libre hacer. Claro. Y el libre hacer no es el libre albedrío. El libre albedrío parecería que fuera desde muchos lugares una historia que hay que conquistar para poder llegar a donde dice Francisco Jalix, ¿no? Un sacerdote jesuita brillante, ¿no? Pero Francisco Jalix dice, hay una religiosidad que es infantil, una religiosidad que tiene la historia de la adolescencia y otra que es la adulta. La infantil es esta cosa de pensar en el tema concreto del Dios que me castiga o que me persigue, o el Dios que en realidad me va a dar si yo cumplo y si no me va a castigar, ¿no? Pensar en un Dios como un padre peligroso. La historia adolescente de Dios, dice Jalix, es esto de darme cuenta que Dios es en realidad alguien a quien yo podría pedirle ayuda en los momentos más difíciles que tengo. Y la idea adulta de Dios, dice Jalix, es descubrir en Dios a este padre que uno siente que tiene cuando ya es un adulto, a un padre que en realidad no necesita, pero que está allí, como modelo y como rumbo, pero no para satisfacer pedidos ni para ejercer castigos. Y yo creo en este Dios, digamos, en esta idea de Dios, en la idea que Jalix propone de Dios. El tema del tiempo seguramente, como a todos, le preocupará o le habrá preocupado, tal vez hoy no. A mí me preocupa mucho el presente, y entonces esto me deja hasta cierto punto al margen de la idea del tiempo. Yo le quiero leer esto que usted mismo ha escrito, brevedad, bueno, capaz que se lo acuerda de memoria. Me encanta que me lean a Bucay. ¿Ah, sí? Le recuerdo que este último libro es de la autoestima al egoísmo, ¿no? Claro. Vamos a ver esto. ¿Se puede sentir placer? No, quiero decir, ¿se puede sentir placer? ¿Usted me quiere preguntar si yo tengo la autoestima alta o soy egoísta? Claro, si usted se quiere y si es necesario quererse.
Y autoestimarse. Mire, le voy a decir algo, para que quede claro para usted y para todos. Me quiero mucho más a mí que a usted. Yo también, a la inversa. ¿Vio? Egoísta. Qué egoísta, ¿no? Por suerte. ¿Qué se queja? Es maravilloso ser egoísta. ¿Es bueno? Pero imagínese qué terrible que es esto. Esto me enseñó un amigo mío que por suerte no es terapeuta. Se llama Eduardo, vive en Buenos Aires y hace sushi. Así que no tiene nada que ver con los terapeutas. Y entonces él me dijo que cada vez que uno señala al otro para acusarlo de algo, con un dedo lo señala al otro, pero con tres me señala a mí. Ajá. Y esto con el egoísmo funciona bárbaro, ¿no? Cuando yo te digo a ti, no seas egoísta, no pienses en ti, piensa en mí. ¿Quién es el egoísta? Así que, bueno sería en realidad darme cuenta que el egoísmo no tiene nada que ver con la historia de prescindir del otro. Más bien tiene que ver con una idea de quererme por encima de todo esto para hacer uso del egoísmo desde el lugar que yo creo que es maravilloso usar el egoísmo, que es, para decirlo de alguna manera, lo que yo llamo un egoísmo de vuelta. El egoísmo de vuelta es este egoísmo que uno descubre después de relacionarse intensamente con los demás y entonces vuelve a sí mismo en un lugar muy individualista, quizás, muy egocéntrico, sin lugar a dudas, y absolutamente egoísta, y dice, me da tanto placer ayudarte que no me voy a privar. Para pensar. El amor usted lo define como un lugar también de respeto mutuo, sobre todo de los espacios privados. Ahora, sobre el papel, tú, yo, tus cosas, mis cosas, mi intimidad, tu intimidad, es fácil de sostener. Usted vio que el papel soporta mucha cosa. Pero en la práctica y en la convivencia hoy no se está dando mucho, porque más allá de las parejas que se separan, la familia en transformación, etcétera, etcétera, nosotros vemos que llevar a la práctica, hay poca paciencia para conocerse, para reconocerse. Seguramente. Yo creo que el problema, modestamente creo, que pasa por algún lugar un poquito diferente. Estoy ahora trabajando sobre un libro que, para variar, también es un libro diferente, ¿no? Porque una de las cosas que me pasan a mí es que yo me aburro con mucha facilidad, ¿no? Así que hubiera sido muy fácil escribir un Cuentos para Pensar 2 o un Recuentos para Demián 2 o un Cartas para Claudia 2, ¿no? Porque sería solamente hacer lo mismo, respetar el esquema triunfante y usar otros temas. Pero a mí esto me aburre, así que estoy escribiendo ahora una novela. La novela, en realidad es una novela que habla sobre los temas de la pareja. En realidad es una mezcla de novela con planteo teórico sobre la estructura filosófica de lo que significa la pareja en esto que estamos llamando el principio del nuevo milenio y que cambia algunos valores. Y el título de este libro de pareja que estoy escribiendo con la licenciada Silvia Salinas, una colega argentina, el título del libro es Amarse con los ojos abiertos. Y este título proviene, por un lado, de una poesía de Marguerite Yourcenar que decía, amarte con los ojos cerrados, ignorando quién sos y prescindiendo de ello, sería amarte ciegamente. Amarte con los ojos abiertos sería una locura. Yo prefiero que me amen con locura, dice Marguerite Yourcenar. Y creo que las parejas se separan porque no se animan hasta muy entrado en tiempos a abrir los ojos y a ver realmente quién es el otro. Porque cada vez que yo me encuentro con el otro y me enamoro, esto es un equívoco. Cada vez que yo me encuentro con otro y empiezo a querer al otro, este amor que tengo por el otro surge de un error, de creer que eres la que yo creo que eres cuando en realidad no eres esta, seguro que no eres esta. ¿Qué es el otro? ¿Es la proyección? Y hay mucho de proyectado, hay mucho de fantasiado, hay mucho de actuado, hay mucho de fingido, hay mucho de seducido. Tú y yo nos encontramos y si estoy interesado en ti, seguramente yo trate de ser todo lo que supongo que tú esperas que yo sea, que está teñido de todo lo que yo soy, más todo lo que me enseñaron, más todo lo que tú digas que esperas de mí, más todo lo que yo creo que a una mujer como tú le encantaría encontrar en mí. Y entonces coincidimos. Y entonces coincidimos. Pero entonces, puede ser simplemente una gran equivocación, porque ¿cómo se mantiene esa postura de ser el que el otro es? Pero es que no es que cuando puede uno no ser, es. siempre es una equivocación. Lo que sucede es que cuando el estado de enamoramiento fugaz pasa, cuando de verdad pasa este estado de fascinación por la imagen de lo que yo creí que eras, pero que en realidad no eras, ahora voy a tener que descubrir quién eres de verdad o irme. O quedarme resignado pensando que en realidad terminé estando con la persona inadecuada. Que esto es lo que en Y realidad mucha gente sucede. también le pasa Claro, eso. por supuesto. En lugar de esto yo digo, si te elegí, más allá de lo que proyecté, debe haber algo en ti, de lo cual de verdad yo puedo enamorarme.
de lo cual de verdad yo puedo relacionarme. Hay algo en ti que yo puedo amar, que eres lo que eres verdaderamente y no lo que pretendes ser o lo que yo pretendo que seas. Eso supone esfuerzo, supone conocerse a sí mismo. Esfuerzo no, esto supone disciplina y dedicación. El esfuerzo es una quiere palabra decir, irritante para mí. ¿es irritante? ¿El esfuerzo? Sí. No creo. Salvo en la constipación, no creo. Que Se da entonces. ¿Vio? Pero es un caso muy específico. Ahora uno tiene que pensar que obtiene del esfuerzo también en esos casos. Claro, una gran Quizás satisfacción. No sé, o un resultado poco oloroso, digamos. Entonces usted dice que no hay trabajo, como quiera llamarlo. Trabajo puede ser, ¿cómo no? Trabajo sí, pero el trabajo puede ser muy Pero placentero. yo digo de conocerse a sí mismo, para después ver qué es lo que el otro tiene de atractivo. Es que, mire, yo puedo mirarme las manos. Porque yo niña. parto de la idea, doctor, de que no sé cuánto nos conocemos a nosotros. Bueno, por eso le digo, yo puedo mirarme las manos, ¿verdad? Es decir, yo puedo mirarme las manos, puedo mirarme el dorso, la palma, la muñeca, puedo mirarme los pies, los codos, puedo mirarme algunas partes de mi cuerpo. Sin embargo, hay muy poca gente que me reconocería a mí, aún hoy que soy conocido, por una foto de mi mano. O si aparece mi mano en cámara, Sí. así como esto. ¿Será va a ser la mano de difícil. Bucay? ¿La mano de quién es esta, no? Seguramente es muy difícil de saber. La gente puede llegar a reconocerme, aún la gente que más me quiere, por mi cara. Pero qué notable esta historia. Mi cara, lo que me define, nunca la he podido ver directamente con mis ojos. Nunca he podido hacer que mis ojos vean mi propia cara. Para verme en mi propia cara he necesitado un espejo. He necesitado una imagen de mi cara que me devuelva en un espejo, porque yo mismo no la pude ver. Es más, para ver algunas partes de mi cuerpo, ni siquiera me alcanza con un espejo. Necesito por lo menos dos, como para ver la nuca. Es bastante interesante ver que en los aspectos psicológicos de la personalidad pasa exactamente lo mismo. Hay algunos aspectos de mi personalidad que me los puedo ver, yo mismo, por mí mismo. Pero aquellos que me definen como individuo, aquellos que dicen de verdad de mí, como yo soy, estos están escondidos por mi mirada. Y entonces voy a necesitar de ti. Voy a necesitar de ti que seas mi espejo para que me confirmes y me ratifiques y me muestres la imagen que yo doy para que yo pueda verla, porque solo no puedo. Así que amarse con los ojos abiertos significa que yo te vea tal como eres, pero también pueda ver en ti a este yo que yo soy, porque no puedo verlo sin ti, no puedo verlo solo. Es más, ¿cuánta gente para verse necesita de los hijos? Sí, eso es un viejo truco, digamos. Voy a aclarar opinión personal. Yo estoy hablando como si esto que digo fuera cierto. Pero para usted lo es, por lo menos ahora. Pero para mañana mí, cambia, o no. Hay un humorista argentino que se llama Luis Landricina. Sí, claro, muy conocido. Luis Landricina cuenta una historia que él dice que le contó Verdaguer. Y Verdaguer le dijo que se la contaba porque no era para él, y Luis Landricina lo cuenta y dice que no es para él, y yo estoy empezando a pensar que es para mí, porque alguna vez le dije a Landricina en persona que yo le agradecía mucho que él contara este cuento, porque yo lo usaba. ¿Tenemos un minuto o dos? Sí. Muy bien. Esta es la historia de un paisano que está en la puerta de un rancho tomando un mate, y entonces aparece un hombre muy bien vestido en la puerta de su rancho y dice, dígame una cosa, buen hombre, ¿la estancia del gallo? Y el hombre piensa, el paisano dice, ¿el gallo? ¿El gallo por acá? No, dice, mire, yo salgo tan poco que el gallo por acá no le sabría decir. Dice, la tiene que conocer, es la estancia de los Rodríguez Sálzaga, que el viejo fue diputado. ¿Diputado? Rodríguez Sálzaga. ¿El gallo me dijo? Sí. No, por acá el gallo no. Dice, pero tiene que ser por acá, me dijeron 4 kilómetros 405, 15 minutos por el camino de tierra y que iba a llegar, tiene que ser por acá. ¿415? Rodríguez Sálzaga, el gallo me dijo. No, mire, el gallo dice por acá, no le sabría decir. ¿Qué macabro? ¿Si algún vecino a quien preguntarle? No, dice vecino por acá, no, esto es un descampado, yo por acá vecino no me va a encontrar, vecino. El gallo me dijo, Rodríguez Sálzaga, sí, no, kilómetro 4, no, por acá no le sabría decir. Bueno, quizás en la estación de servicio, sepa, ¿dónde está la estación de servicio? ¿Estación de servicio? ¿Por acá? ¿Usted dice dónde se le pone gasoil? Sí, estación de servicio. Y yo tractor no tengo, ¿vio? Así que yo estación de servicio no, vecino por acá. Rodríguez Sálzaga me dijo el gallo, ¿no? Sí, no, por acá no le sabría decir. Bueno, mire, en el pueblo tiene que haber una estación de servicio. ¿Cómo salgo al pueblo? ¿Pueblo? ¿Por acá? Usted dice esa cosa con casa, que sí, un pueblo. Y yo salgo tampoco, ¿vio? Que pueblo. Una vez fui al pueblo cuando era chiquitito con mi tata, pero era muy lejos, tuvimos como 3 días para llegar. No les sabría decir, mire, por acá pueblo, estación de servicio, por acá el gallo, Rodríguez Salsa. Terminemos con esta historia. Dígame una cosa, si vuelvo detrás por esta tal como vine, ¿salgo a la ruta? ¿Ruta? ¿Qué ruta? Dice, no, basta. Terminemos con esta estación, dice el viejo. Me tiene cansado este viejo, perdóneme. Usted no sabe dónde está el gallo, no conoce a Rodríguez Salsa, no sabe dónde estación de servicio, no sabe dónde es un vecino, no sabe cómo llegar al pueblo, no sabe si existe una ruta, usted no sabe nada, usted es un ignorante, usted es un tarado.
Y el tipo dice, puede ser que yo sea un tarado, pero acá el único que está perdido es usted. Así que a mí me gustaría mucho decirte que estas cosas que yo digo y catequizo sobre estas son en mi rancho, en mi privado rancho, y me sirven para que yo no me pierda, pero no sirve para nada para que no se pierda quien hoy nos está viendo. ¿Por qué se está dando tanto en los jóvenes esta historia de los accidentes de tránsito? Aquí en Uruguay es una de las primeras causas de muerte juvenil, los suicidios, unos se enmascaran a los otros. Ojalá hubiera una sola causa, porque si hubiera una sola causa sería fácil de prever. Yo quiero llamar la atención sobre las dos que a mí más me ocupan, ¿no? Pero debe haber otras. Me parece que una de las causas es la falta de contención estructural que los chicos tienen en un mundo muy complicado. Los valores familiares y los aportes familiares respecto a la historia de la contención de estos chicos están en crisis, pues seguramente porque papá tiene que trabajar y mamá también y mucho, y tienen muchos problemas y no tienen ni tiempo, ni espacio, ni ganas de ocuparse y de contener a los jóvenes, y esto los deja un poco desarmados. La segunda, y que entra en comunión ideal terrible con esto, es que el mundo ha cambiado, el mundo que tú y yo teníamos cuando éramos adolescentes. El mundo que tú y yo teníamos era un mundo donde mi papá me decía a mí y los tuyos a ti, que si trabajábamos y éramos honestos y no éramos vagos y en realidad nos ocupábamos, nos iba a ir bien. Íbamos a poder tener una familia, íbamos a alimentar y todo iba a estar bien. Y era cierto en aquel entonces. Pero si yo le dijera a mi hijo hoy que si él trabaja y se ocupa y no es vago, le garantizo que todo le va a ir bien, es mentira. Él vive en un mundo mucho más incierto que el que yo vivía. Y no hay nada que yo pueda hacer para garantizarle esa incertidumbre, porque el mundo es un mundo diferente. El mundo ya no brinda las historias, se acabaron los momentos seguros, porque se acabó una historia que venía pasando y que se termina, lástima por nuestros hijos, en nuestra generación, en la generación de los que hoy tenemos entre 30, 40, 50 años. En esta generación se termina una historia que sucedió durante las últimas 6 generaciones. De 6 generaciones para acá, cada generación vivió 4 veces mejor que la generación anterior. Yo viví 4 veces mejor que mis padres 4 veces mejor que mis abuelos, y mis abuelos 4 veces mejor que mis bisabuelos, que vivieron 4 veces mejor que los tatarabuelos. Y le di a mis hijos una vida 4 veces mejor que la que tuve yo. Pero se terminó. Mis hijos ya no van a poder seguir haciendo esto. Mis hijos no van a vivir necesariamente 4 veces mejor que yo, ni sus hijos 4 veces mejor que ellos. Y esto es un terreno de mucha incertidumbre para ellos. Sin embargo, hay una cuestión, la de la libertad, la rebelión, toda esa historia de una cultura más autoritaria que sí le estamos dando a nuestros hijos. Sin embargo, parece que las culturas autoritarias no desarrollan patologías o comportamientos suicidas o perniciosos para la integridad del ser humano. Y sin embargo, estamos viviendo en una sociedad narcisista donde lo valioso es todo lo que entra por los sentidos, que no estoy cuestionando, pero es así. Y sin embargo, sí, parece que no hubiese tiempo para estructurar personalidades fuertes, personalidades que por lo que usted ha descrito, puedan adaptarse a un mundo que es realmente diferente y mucho más complicado, pero tiene que haber alguna salida. A mí me parece interesante hacer de todo esto una discusión que podría tener mucho tiempo, pero por lo menos para que quede claro. Tenemos un minuto. Un minuto Después más. seguimos, sí. Claro, a mí no me gustaría esta historia de creer que el hecho concreto de que regímenes autoritarios, en los regímenes autoritarios no haya prostitución, quiere decir que eso hace bien a la moral del pueblo. Me parece un análisis un poco barato ese. Así igual me parece barato pensar que en un lugar donde uno no esté autorizado ni siquiera a suicidarse, esto es bueno para la gente. La verdad que me parece que no. No voy a apoyar de ninguna manera ninguna clase de autoritarismo, aunque me cuenten que con eso se baja el analfabetismo. No estoy de acuerdo. Tal vez no me entendió. No estoy diciendo por lo que tú dijiste. Lo estoy diciendo para que nadie se confunda creyendo que un régimen más estrecho, en realidad, que controla más la conducta de los individuos, en realidad, aún a riesgo de dejarlos en una libertad de incertidumbre, porque lo que tú dices eso es lo cierto. dice Lipovetsky, ni lo digo yo. Sí, bueno, lo que pasa es que Lipovetsky lo dice en un entorno muy claro donde él habla de la historia del vacío de contenidos y de la historia del vacío ideológico. Y el vaciamiento ideológico no tiene que ver justamente con la historia de los permisos y la actitud permisiva de la sociedad, sino con el aletargamiento de los valores, que es otra cosa. Y los valores no se legislan, los valores se educan y se enseñan. Y se viven. Y no hay educación y enseñanza en la cosa autoritaria. En la autoridad lo único que hay es ley, justicia, castigo, represión. La educación es otra cosa. Entonces, el día que nosotros podamos entender que no hace falta más autoritarismo y más represión,
si no hace falta más maestros y más educación, entonces esos vacíos que han quedado liberados por la historia de bajar el régimen represivo van a tener que ser reemplazados por educación, van a tener que ser reemplazados por valores éticos aceptados, incorporados por el individuo, que tiene que aprender que estos valores le sirven. Sobre la libertad y la responsabilidad de los adultos, porque también tenemos responsabilidad en todo lo que está pasando, ¿o no? Vamos a hablar con el doctor Jorge Bucay. Le agradecemos tanto esta visita suya al Uruguay, doctor, porque nosotros siempre nos hacemos un espacio para hablar de todos estos temas que le interesa a la gente, pero obviamente partimos, y en esto la gente sabe, partimos primero de lo que a mí me parece importante y me interesa, porque de alguna manera siento que puedo estar representando a la gente. Y ahí no me siento tampoco con un ego tan enorme, pero sí también me quiero como para poder hacer un lugarcito para estos temas que yo creo que hacen carne hoy. Decíamos responsabilidad, y yo estoy descubriendo desde hace mucho tiempo, por lo menos aquí en esto que hacemos, que también los adultos, vio cómo es el tema los jóvenes violentos, usted hablaba, que no me engañen, que no más represión, porque lo que falta es otra cosa. Educación, digo yo. Educación, Y afecto, ¿no? De paso. Y afecto. Nada menos. Nada menos, porque en realidad esta es una sociedad donde los adultos somos bastante expulsivos con los jóvenes, bueno, a eso no nos engañemos, vio lo que yo le planteaba, la responsabilidad de los adultos. Y yo creo que la responsabilidad tiene que ver con que, como en su nombre lo indica, la palabra responsabilidad quiere decir responder, no quiere decir obligación. En algún momento vamos a tener que responderle a estos jóvenes sobre lo que hemos hecho con este mundo que les toca, si no nos animamos a cambiarlo, ¿no? Pero claro que tenemos una responsabilidad. Ellos han nacido por nuestra decisión y de alguna manera, aunque suene odioso decirlo, ¿no? Y esto es una frase de mi hijo Demián, los niños nacen por alguna insatisfacción de uno, después de todo, ¿no? Después de todo, los hemos parido porque algo nos estaba faltando en el mundo, ¿no? Porque si no, pobres. Sí. Así que más vale la pena, digamos, que nosotros los hemos traído y somos responsables de ellos hasta que se vuelvan adultos, ¿no? Claro, no más allá de esto, ¿no? Esta depresión, esta historia sin futuro que muchos jóvenes ven, no todos, pero... No, pero lo que pasa es que, bueno, ¿de dónde sale esta idea? La idea sale de confundir dos frases que suelen confundirse en los pacientes y los no pacientes. Esa es una vertiente. Las frases son, no quiero vivir más así, y la otra confusión es no quiero vivir más, donde el así se borró. Para que el así no se borre hay que darle al joven la idea de que la respuesta no quiero vivir más así significa buscar otra manera. Y la hay. Esta es una cosa. Y la otra cosa es absolutamente normal pasar por un momento melancólico durante la adolescencia. Los adolescentes tienen siempre momentos en los cuales son rebeldes por un momento, bastante esquizoides y metidos para adentro en otros momentos, bastante megalómanos en algún otro momento, puestos al servicio de la historia de yo soy maravilloso en realidad, que es el momento donde uno naturalmente fantasea digo yo siempre, que uno es adoptivo, ¿no? Una de las razones por las cuales, una de las razones por las cuales hay que decirle a los chicos adoptivos que son adoptivos es porque normalmente lo van a fantasear. Y entonces cuando lo fantaseen y vengan con la pregunta, si uno no se los ha dicho, se va a poner en una situación muy incómoda, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué lo va a fantasear? Y dice, es muy fácil. Y cuando yo traspaso mi época adolescente megalómana, que seguramente lo tengo, ¿no? En ese momento adolescente y megalómano me siento maravilloso, extraordinario, sensacional, fantástico. Y entonces digo, yo que soy tan inteligente y tan maravilloso y tan extraordinario, no puedo ser hijo de estos dos idiotas, debo ser adoptivo. ¿Quién no lo ha pensado? ¿Quién no lo ha pensado? Y varios de mis hijos lo han pensado. Claro. Y seguramente. Lo peor de todo es que esto es cierto, tan cierto como que todos los mitos de los grandes héroes de la humanidad, empezando por Jesús, siguiendo por Moisés, pasando por Mahoma, todos no son hijos de sus padres. Claro, porque todos estos grandes personajes y prohombres de la historia... ¿Y cuál sería el problema de ser adoptivo, entonces? No, al contrario. La idea está en que cuando uno está llevado a cierto destino importante, no puede ser hijo de los padres que tiene. Tiene que ser hijo de otro. Este es el símbolo, digamos, ¿no? Ese es el símbolo. Pero hay una cosa que yo creo que a nuestros jóvenes, si sobreviven, y espero que sí, los va a salvar de nosotros. Porque nosotros, tú y yo, y la gente de nuestra edad, así como hemos sido los últimos beneficiados de esta historia de lo que es la época de oro de la economía del mundo, también hemos hecho algo bien. Les hemos enseñado a nuestros hijos lo que los va a salvar de nosotros, que es la rebeldía. La rebeldía, no la violencia, la rebeldía los va a salvar.
Porque cuando tú y yo éramos chicos y le preguntábamos a nuestros respectivos padres algunas cosas, nuestros padres nos decían no, sí, porque sí, porque no. Esto no es para usted, no Esto tiene no es que para saber. usted, cállese la boca, cuando llegue su momento, cuando tengas tu casa vas a hacer lo que quieras, o alguna de estas cosas que nuestros padres contestaban. Hoy, si yo le llego a decir a mi hijo, ¿por qué no?, cuando tenía 5 años, y le decía, ¿por qué no?, mi hijo me decía, eso no es una razón, dame una razón valedera, me decía mi hijo a los 5 años. Les hemos enseñado esto, y esto los va a salvar, los va a salvar de nosotros. Nuestros hijos son bastante más creativos que nosotros, bastante más inteligentes que nosotros, por supuesto son más lúcidos que nosotros. Lo que tienen nuestros hijos es un problema muy severo y muy normalmente severo, que es la sociedad de los adultos ha hecho que se prolongue la adolescencia demasiado tiempo. Por supuesto. Y entonces, cuando mi padre era joven, la adolescencia llegaba hasta los 16, 17, después uno era un adulto. Hoy tenemos adolescencias de los 26, 27, 28 años a veces. Sí, sí, sí. Y es muy duro, porque encima de todo, la sociedad, la biología ha hecho que empiecen antes. Entonces la adolescencia dura desde los 9 o 10 años hasta los 27 años, 18 años de adolescencia, mucho tiempo. ¿Y la personalidad cuándo estuvo terminada, aproximadamente? No, la personalidad se termina cuando termina la adolescencia, 25, 26, 27 años. Allí se estructura y se cristaliza la personalidad y se define, digamos así, para siempre. Esto es, no se cambia de personalidad, ¿no? Atención. Lo que se cambia son los hábitos. Se cambia la manera de ser en el mundo, lo que hago con esta personalidad. O las perspectivas. Sí, desde donde me paro. De otra manera que me conviene más, a ver las cosas de acá, a ver las cosas de allá, y aprendo a conquistar esto que tú decías al final del bloque anterior, que es el lugar de la libertad, con lo que esto implica, y con lo que una mujer maravillosa, que se llama Virginia Satir, llama las 5 libertades básicas, y que yo digo que son condiciones necesarias para ser persona, ¿no? Y que son la libertad de ser quien soy y no quien debería ser, la libertad de sentir lo que siento y no lo que otros sentirían en mi lugar, la libertad de pensar lo que pienso y decirlo si quiero o callármelo, si a mí se me da la gana, la libertad de correr los riesgos que yo decida siempre y cuando pague las consecuencias yo por estos riesgos que corrí, y quinto y último, la libertad de salir a buscar lo que necesito en lugar de esperar que alguien me dé permiso para tenerlo. ¿Sabés que estaba recordando un cuento suyo cuando le hablaba a usted a los jóvenes de que esto va a pasar y que la rebeldía los va a salvar? Un cuento suyo que creo que es un rey que pide que se le normalice su temperamento, que pasa de la euforia a la depresión. ¿Se acuerda? Sí, claro. Entonces un desconocido le regala un anillo que tiene una inscripción que se hace mágica para él, que dice, esto también pasará. Cualquier cosa buena o mala que le esté pasando a este adolescente, cualquier ataque de megalomanía que lo haga pensar que es el rey del mundo, y también cualquier ataque de depresión que motive que él crea que no es nada. Que se imagine que tiene un anillo mágico. Que sepa que lo tiene. Que lo tiene. Aunque ¿Lo no ve se solamente él? Lo tiene. ¿Y dice? Y dice, esto también pasará. Este momento o de angustia o de euforia también pasará. ¿Y no se aburrirá cuando pase? Hoy hablaba en una charla que dimos para algunas hombres y mujeres que se reunieron uruguayos para escucharme. Yo decía, la palabra aburrido viene de burro, y está simbolizando al burro de la noria, que gira siempre alrededor del mismo rumbo y con el mismo camino. Eso es lo aburrido, ¿no? Recorrer siempre el mismo camino. Pero veo que frecuentemente la gente dice, qué aburrido estoy. Por eso, lo opuesto de aburrido es divertido, ¿verdad? Y divertido viene de diverso, viene de diferente. Nuestros hijos no se van a aburrir si se animan a plantearse en sus vidas un camino diferente, un camino que ellos eligen, que no sea siempre igual, que sea suficientemente variable como para poder sostener un mundo muy veloz en sus cambios, yo diría para nosotros demasiado veloz hasta cierto punto, y que ellos van a tener que adaptarse a vivir en él. Un mundo que duplica la cantidad de conocimientos en todas las ciencias en aproximadamente 12 años. Es muy difícil sobrevivir en un mundo así, y nuestros hijos lo van a tener que hacer. Y nosotros los padres seguimos diciéndole cuando nos despedimos, cuídate. Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente. Qué difícil es sacarse eso. ¿De dónde proviene esa conjura? Porque no le hace ningún bien. Yo sé por qué lo decía mi mamá. Mi mamá decía que me pedía que me cuide porque ella no podría vivir si algo me pasaba a mí. Sí, hay algo de eso, ¿no? Claro. Pero el día que uno puede conjurarlo reemplazando por disfrutar, algo se cambia en el mundo, ¿no? Algo se cambia. Uno está dando el permiso de verdad de disfrutar de la vida. Y este permiso permite que yo de alguna manera me agrande a disfrutar de las cosas sin necesidad de pagar el precio de la culpa, que es el que en general pagamos para disfrutar. Un día hace mucho tiempo, en una ocasión en Río de Janeiro, prendo la televisión, un psiquiatra
manga camisa como corresponde para Brasil, y hablaba, para mí esclarecedor, del miedo y de la fantasía. Cómo la fantasía alimenta el miedo. ¿Y ahí qué podemos decir? Lo que podemos decir es que el miedo es siempre una idea catastrófica fantaseada en el futuro que proviene de una experiencia frustradora en el pasado. El miedo es... Pero que hay atrás un deseo ¿de qué tipo? Y un deseo a veces, yo diría, digamos, de un tipo muy reprimido y muy morboso, y otras veces yo diría... Miedo a subir un avión, doctor. Sí. ¿Qué es? En general el miedo a subir un avión es un desplazamiento hecho de otras cosas a las cuales uno le teme, ¿no? A la muerte, no por toda ejemplo. la gente, por ejemplo, pero la gente que tiene miedo a subir un avión, en general si uno le pregunta si tiene miedo a la muerte, dice que no. No es morirse específicamente. Hay una situación muy especial en el avión que tiene que ver con la falta de control sobre la historia. En casi cualquier otro medio de transporte yo me enojo, me bajo y me voy. Aquí no puedo bajarme y me voy. Aquí subí, el avión empezó su vuelo y ahora no hay ninguna posibilidad. Pero de todas maneras cada persona tiene respecto de esto una situación especial, ¿no? Una situación especial. Yo acá en la revista Noticias me hace acordar a usted que Tinelli dice, por el ejemplo del avión, ¿no? Aprendí a vivir la felicidad minuto a minuto, pero creo que habla del jumbo, ¿no? Hoy siento que tengo el control total del jumbo, agarro el volante y sé a dónde voy. No debe haber hecho... Suerte para él, yo me quiero atender con ese analista. Pero es una imagen bien linda. Claro que sí. Saber, o sea, pasar a dirigir su vida. ¿Es posible eso? Hace falta tomar el control de su propia vida. No controlar cada acción y cada acto, pero sí controlar el final de cada vida, sabiendo en realidad que este control de mi vida me sirve a mí, pero no tiene por qué servirle a otros, que es otra vez el cuento de la Andricina, ¿no es cierto? Seguro. En mi rancho esto sirve para mí, pero no tengo por qué imponerte que te sirva a ti en tu rancho. El tiempo, que yo se lo quería leer desde hoy, no sé si lleva tiempo, la brevedad, ¿no? Perdón. No. Usted ha dicho, he nacido hoy de madrugada, viví mi niñez esta mañana, y sobre el mediodía ya transitaba mi adolescencia. Y no es que me asuste que el tiempo se me pase tan aprisa, solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. ¿Solo el presente es lo que existe para usted? Digo, por lo menos el presente recuerdo del pasado y el presente proyecto del futuro. Pero a veces no estamos muy anclados en el pasado y muy proyectados hacia el futuro. Ojalá no estemos, porque la verdad es que el pasado en realidad no existe. En realidad el pasado es una construcción teórica de lo que fue. Nadie sabe si el pasado fue realmente como lo recordamos. No estamos seguros. Y respecto al futuro... ¿Pero el pasado puede estar en una instancia de tiempo paralelo, por ejemplo? No creo. No creo. Yo te decía en el corte, yo tengo la deformación profesional de haber estudiado medicina. Soy un hombre con formación científica y ya bastante me costó... O sea que tiene que ver para creer, doctor. Bueno, yo diría que tengo que creer para ver, pero de todas maneras, antes o después, y en algún momento, voy a tener que hacerlo pasar por mi propia compatibilidad y coherencia. Pero yo, por ejemplo, no he estado nunca en China, no es cierto, he estado, pero supóngase que no hubiera estado nunca y sé que existe o no existe. Yo creo que es una construcción teórica que los dos podemos acordar que es así. Y tengo respecto a esto una vivencia personal que puedo compartir para que ustedes se den cuenta. Yo he leído un poquito, he visto películas, he visto fotos de lugares del mundo y por supuesto sabía yo lo que era Venecia. Sabía que en Venecia no había canales, que no había calles, que era agua. Y a pesar de todo, cuando llegué a Venecia no lo podía creer. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Yo decía, pero ¿cómo es agua? Es todo agua. Yo no me había imaginado esto. Era de todas maneras que mis ojos descubrieran lo que yo ya sabía. Fue muy hermoso lo que pasó, muy interesante. Y de hecho hay cosas que funcionan así. Pero no estoy diciendo que la mente científica solamente puede creer en lo que ve. Porque la mente científica descubrió que existía Plutón antes de que el aparato más preciso pudiera divisarlo. Dedujo que Plutón existía mucho antes, porque deducir quiere decir sacar a la luz. Así que no digo esto, no hablo de ver para creer. Lo que sí digo es, me parece a mí que dar por certeras algunas cosas que se pueden explicar de una manera, pero que se pueden explicar de muchas maneras, es realmente una actitud un poco, ¿cómo decirlo? Yo diría impertinente. Porque yo creo que todos podemos saber, desde el punto de vista científico, que 5 más 3 es 8.
Y esto es cierto, sin lugar a dudas que es cierto. Y no podríamos poner del otro lado otra cosa más que 8 para seguir sosteniendo la verdad de que 5 más 3 es 8. Pero si yo digo 8 es igual a 5 más 3, esto sería exactamente cierto, ¿verdad? 8 es igual a 5 más 3. Sin embargo, del otro lado de la ecuación yo podría poner infinitas cosas. Podría poner 4 más 4, 7 más 1, 11 menos 3, y seguiría siendo cierto. Hay muchas maneras de explicar ese 8 desde el punto de vista de una operación matemática. Yo estoy seguro que puedo asegurar que 5 más 3 es 8, pero no puedo asegurar que 8 es 5 más 3. 8 es 5 más 3 y muchas otras cosas. Pensar de verdad que el fenómeno astrológico se da porque abrí el diario y dice, hoy va a tener un mal día, yo tuve un mal día, y que eso se debe a que la Luna está en Júpiter y Saturno está en Plutón, y mi mamá no sé qué le pasó, la verdad que me parece una idea interesante, graciosa y vistosa. Pero de ahí a creer que necesariamente sea así, en mi cabeza todavía pido perdón por esto. Soy en este sentido un poco obtuso, me parece, pero no lo puedo evitar, de formación profesional. Ya volvemos, amigos. Doctor Jorge Bucay, me quedó claro, por lo menos así entendí yo, que de la explicación que usted me daba antes, usted tiene, digamos, un rigor científico para todo lo que hace por su formación. Bueno, usted dice rigor y yo ya me siento preso. Digamos cierta tendencia natural. Soy un poco escéptico. ¿Es escéptico a todo lo místico? No, soy escéptico a todo lo mágico. Ajá. ¿Qué es la magia para usted? La magia es la capacidad de producir un efecto deseado sin una explicación medianamente razonable, y sobre todo aquello que hace que yo pueda producir un efecto incidentalmente que no puedo reproducir en cada momento, ni medir, ni evaluar. Y cuando la gente le dice a ese hecho que es un hecho mágico, ¿usted qué interpretación le da? Si le doy la interpretación metafórica literaria, me encanta y puedo sumarme a ella. Si le doy la interpretación literal, trato de decir que no es así y creer que lo mágico es una explicación posible. 8 es igual a 5 más 3, pero también puede ser igual a 4 más 4 y a otras ecuaciones que todavía no descubro. Hay un montón de hechos que no tienen explicación. La magia es una de las explicaciones de los hechos que no tienen explicación. Hay otras, ¿por qué creerme esa? Por ejemplo, la alquimia. Por ejemplo, la alquimia. ¿No cree? No, la alquimia depende de quién y cómo y qué haga, puedo creer que tiene un sustento. Pero si usted me dice a priori la alquimia, si usted me dice así, como la alquimia, del lugar donde uno piensa en la alquimia, del lugar donde la persona que nos está viendo ahora piensa en la alquimia, en eso, me parece que hay gente que se dedica a trabajar de esto. Yo creo que cada uno puede creer lo que quiera. Yo está no perfecto. creo que esté cuestionando. No, es interesante saber lo No, que se piensa. lo que pasa es que yo he sido muy complaciente durante mucho tiempo con la gente que tenía conductas esotéricas, sobre todo en mi país. Hasta que empecé a ver cómo aparecían por televisión un montón de personas que se habían recibido en la Universidad de Pirulo, de doctor supremo en la ciencia de no sé qué cuerno, y que decían, desde su título de doctor en parapsicología, que atendían pacientes en su consultorio. Y yo empecé a irritar, porque me parece que estas personas se daban un lugar que en realidad no les correspondía. ¿Diría que es un shopping espiritual? Yo creo que es un shopping espiritual, creo que es un negocio, y a mí no me parece mal que sea un negocio. Pero por favor no llamen a estos pacientes, por favor no llamen a sus lugares consultorios, y por favor no se llamen a sí mismos doctores en el sentido en que no lo son, porque esto distorsiona a la gente que los puede consultar, y porque esto sí puede ser dañoso para la gente. ¿Y no será que también distorsiona a aquellos que trabajan con seriedad y que no, pero es que yo no discuto que haya gente de esta que trabaja con seriedad. Yo no estoy diciendo esto de ninguna manera. Yo no estoy en contra de que nadie trabaje. Lo que sí estoy diciendo es injusto que yo, que soy médico, no pueda asegurar en cámara que puedo curar algo, porque la ley me lo prohíbe, y que alguien que no tiene estudio puede asegurar absolutamente que lo va a curar. Sí, es aberrante, y eso es... No sé si es aberrante, es peligroso, Raquel, es dañoso para la gente, hay que ser cuidadoso con esto, ¿no? Cuando se ve al espejo, ¿qué ve? Un señor usted decía hoy que necesitaba... Un señor más gordo de lo que debería estar. Pero usted puede ahí hacer magia, es decir, comprar un espejo que lo adelgace. No se quiere engañar. No quiero, de ninguna manera. Yo lo que veo cuando me veo al espejo hoy día es el mejor Jorge Bucay que he sido hasta hoy, el más alegre Jorge Bucay, y yo diría, me gusta todavía darme cuenta que me pasa, que esta edad que tengo es la mejor edad que he tenido. Yo no cambiaría esta edad por ninguna otra, ni este momento de mi vida por ningún otro momento anterior,
Y me viene pasando esto desde que tengo uso de memoria, y esto es muy halagador. ¿Siempre es el último momento el mejor para usted? Para ahora sí. ¿Mm? Por ahora sí. ¿Usted ríe mucho Sí. y llora también? Es irremediable, viene con. No se puede comprar una cosa sin la otra. Así que la puerta que abre el lugar para poder disfrutar es la puerta que abre el derecho para poder sufrir. Pero no hay peligro. Ni tú ni yo, ni quien nos mira es tan frágil como para no poder soportar el dolor. No hay peligro. No hay peligro. Hay mucha gente que confunde la depresión con momentos de tristeza. Sí, claro. Sin entender que en realidad la tristeza es un proceso siempre normal y natural y que tiene que ver con la sensación de dolor que tenemos frente a una pérdida, y la depresión es el pozo en el cual uno se cae sin poder salir y que te priva de alguna manera de todo, hasta de sentir tristeza. Le voy a hacer una serie de preguntitas, a ver. Carlos Menem. Político brillante, con una estrategia, con una cintura política, como se dice en Argentina, poco común, y con muchos éxitos y muchos aciertos, muchos errores y muchas confusiones, y como siempre, entre todo lo que yo conozco de los políticos, rodeado de demasiada ambición, y yo creo de alguna manera con la incapacidad para poder frenar el gran problema que tiene la República Argentina, que es la corrupción. Dalai Lama. Un genio, un iluminado, un hombre, uno de los pocos hombres que me animo a decir que admiro sin ninguna restricción. ¿Lo conoce? Lo he visto. Ajá. Lo he visto hablar, he estado cerca para escucharlo y verlo y sentir su presencia. Tengo frente al recuerdo de haberlo visto la misma sensación que me acuerdo tuve cuando tenía 13 años y vino a la Argentina Krishnamurti, y yo estuve en su charla, y él tiene esto que Krishnamurti tenía, esta capacidad para transmitir por su sola presencia algunas cosas que ¿Es un iluminado? forman parte de su vida. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. No sé si es un iluminado en el sentido de una iluminación que viene de afuera, ¿no? Creo que es un hombre que tiene luz interna y que de alguna manera uno puede percibir esta luz. Como siempre digo, están los brillantes, como el Dalai Lama, como Krishnamurti, y los brillosos, que son los que reflejamos alguna luz de otros. ¿El neoliberalismo? Yo no sé muy bien qué es el neoliberalismo. Sé, porque he leído un poquito en mis estudios de filosofía, qué es el liberalismo, y conozco las ideas de Locke, y conozco la calidad que John Locke había impuesto a la idea de cómo la historia liberal venía a resolver el tema concreto de la necesidad de surgimiento del Estado. Si por neoliberalismo se entiende la feroz batalla de mercado, en realidad me parece que conduce a una cosa que yo he intitulado la estupidez cúbica. La estupidez cúbica es gastar el dinero que no tengo para comprar lo que no necesito, para poner contento a la gente que no me importa. ¿Los Kennedy? No puedo decir nunca nada de alguien que acaba de perder un hijo, así que me conmociona. Yo viví la época en la cual John Fitzgerald Kennedy era un personaje, y luego nunca quise permitir que nadie bastardeara la imagen que yo tenía, porque era como escupir sobre un ídolo de la adolescencia, ¿no? Así que nunca pude ser objetivo con esto, me parece. ¿La justicia social? Si viene acompañada de educación, las únicas dos necesidades imprescindibles de un Estado moderno. ¿Dios? Una referencia importante y imprescindible. Como idea, no como un señor de barba blanca que me mira de arriba para ver si hago bien o hago mal, sino como una referencia, como un punto de fuga. ¿El capitalismo? Nada. No sé ni qué quiere decir. A esta altura del partido, no sé ni qué quiere decir. Hay un axioma que se llama el axioma de Worf, que dice, en un universo totalmente azul no existe el azul. Y que es absolutamente cierto. ¿De qué estamos hablando? ¿Claudia? Hermosa, linda, inteligente, una de las dos personas que más quiero en el mundo. ¿Que a dos personas solas? No, una de las personas que más quiero en el mundo. Hay dos personas que yo quiero más que a ninguna otra, que son mis hijos. De hecho, son las dos únicas personas a las que quiero más que a mí. Las dos.
En mi orden afectivo están mis hijos, a los que quiero más que a nadie en el mundo, inclusive más que a mí, después yo, y después pongo a mi esposa. ¿La iglesia? La iglesia como institución, no la iglesia cristiana, la iglesia como institución. Buen negocio, quisiera tener uno. ¿Evita? Una mujer increíble, de una capacidad fantástica y comprendida en su marco y en su entorno, una heroína de su época, sin lugar a dudas. ¿La globalización? Una excusa para poder masacrar a todos sin que nadie se dé cuenta. ¿Pinochet? Un asesino. ¿Fidel Castro? Un romántico. ¿El dinero? Lindo color. Me gusta el dinero. Creo que... ¿Sí? Sí, me parece que el dinero es una de estas cosas que tienen mala prensa, ¿no? Son estas cosas que el mundo dice que en realidad no deberían importar, pero que a todos nos importa, y entonces me pregunto de dónde está esta historia de que no debería importar. Me parece que el dinero tiene que pensarse como una de las formas que en realidad el individuo ha encontrado para superar las limitaciones que tenía el trueque. Una vez que uno aprende esto, entonces podría darse cuenta que el dinero es una historia que necesitamos para satisfacer algunas necesidades, pero ojalá nada más que para eso. ¿El amor? El amor es una cosa esplendorosa, me sale. El amor es la alegría que me da que exista la gente que amo. ¿La muerte? La muerte es muchas cosas. Un lugar temido, deseado, es la ausencia, el descanso, es la impotencia, lo temido, lo oscuro, y también quizás la muerte simbólicamente un espacio para el cambio. ¿Bucay? Un hombre al cual la vida le ha deparado algunos privilegios y que tiene un sentido por el momento en la vida, que es tratar de mostrarle a otros, a todos los que pueda, las cosas que piensa para que cualquiera se valga de ellas si le sirve y descarte el resto sin ninguna importancia. ¿Un miedo? Sí, miedo. Ahora mismo me parece que lo que me da miedo es que la humanidad se pierda, me parece. Eso me da miedo. Si tuviera que elegir un cuento para cerrar el programa, que refleje lo que ha sentido, Sí. Sin una duda se elijo uno que es muy breve, que es el cuento que me cuento a mí con más frecuencia. Dos hombres se encuentran, uno le dice a otro: te veo fantástico, estás fenómeno, qué bien. Dice: sí, la verdad que estoy muy bien. Dice: ¿a qué se debe? ¿Qué te hiciste un lifting? ¿Qué te ves más joven? No hice ningún lifting. Lo que pasa es que tomé una decisión que me cambió la vida. ¿Una decisión que te cambió la vida? Dice: pero contame el secreto. No, si no es secreto, la decisión es bien fácil en realidad. No discuto nunca más con nadie, por ninguna razón. Pero eso no puede ser. Bueno, no será. Era en serio, iba en serio. ¿Puedo leerle una cosita por acá? Por favor. Para utilizar este último minutito. Que, no sé, algo más cortito me gustaría. Yo te voy a contar. A ver, es mucho mejor. Claro, me parece que de eso me parece que se trata. Había una vez dos hombres que terminaron internados incidentalmente en la misma sala de traumatología del mismo hospital. Los dos fueron operados el mismo día porque tenían los dos una pierna fracturada. Uno de ellos, una fractura bastante sencilla, pero que había requerido operación, era un hombre mayor de unos 60 años. Otro de ellos, un hombre más joven, que había tenido una fractura muy complicada y que tenía una tracción y que estaba atado a su cama sin poderse levantar. A la semana de la operación, el médico le dijo al hombre mayor, que estaba en mejores condiciones, que podía empezar a levantarse un poquito y empezar a caminar para empezar su habilitación. El hombre más joven tenía que seguir atado a la cama durante más tiempo porque no podía pararse y su herida no evolucionaba bien. Cuando el hombre mayor se puso de pie por primera vez, fue caminando hasta la ventana de la habitación, la única ventana que había en la habitación. El joven le dijo de su cama: ¿qué ves? Contame lo que ves. Y entonces el viejo dijo: se ve el parque de alrededor del hospital. ¿Cómo es? Y entonces le contó del parque, le contó de
el lago que había en el parque. Y él dijo, ¿un lago? Sí, hay 3 cisnes. ¿3? Y entonces le describió los cisnes con lujo de detalles, los 2 blancos y el negro y lo que hacían. Y así se pasaron esa hora que tenía que estar de pie con el viejo contando lo que veía por la ventana. La enfermera vino y obligó al viejo a que volviera a la cama porque había pasado su hora. Pero al día siguiente, cuando el viejo se levantó, el joven estaba muy pendiente para que el viejo contara verdaderamente qué había pasado. Y así, todos los días, durante la próxima semana y durante la otra, el viejo todas las tardes se levantaba a las 5 de la tarde, caminaba hasta la ventana y describía cada cosa que se veía, los árboles y los frutos y los jóvenes que levantaban barriletes y las bastoneras que desfilaban y todas las cosas que pasaban, él se las describía al otro hombre que en realidad, como no podía levantarse, vivía con tanta intensidad lo que éste contaba que no podía creerlo. Es cierto, también en los silencios de la noche pensaba, ¿por qué no me habrá pasado a mí de verdad esto de poder ir hasta la ventana? ¿Por qué tendré yo que estar confinado en lugar de él? Hasta que un día el hombre viejo se pudo ir de alta y el hombre joven que había quedado internado le pidió a la enfermera pasar cerca de la ventana porque quería estar cerca de la ventana, aunque sea para fantasear que algún día se iba a poder levantar. El médico le había dicho que en realidad poderse levantar o no dependía del esfuerzo que él pusiera, de la voluntad que pusiera, de la disciplina que él pusiera. Quizás porque ya no estaba el viejo para leerle qué se veía por la ventana o para contarle, quizás porque el proceso natural lo hacía. El caso es que poco después que el viejo se fue, él finalmente, sus heridas mejoraron y él pudo levantarse para ir caminando por sí mismo hasta la ventana, cosa que hizo 2 días después que el viejo se había ido de alta. Cuando llegó hasta la ventana y miró por la ventana, vio desde la ventana la pared blanca que daba al pabellón de enfrente, que era lo único que se veía desde esa ventana. A mí me parece que hay una cosa que a ti y a mí nos junta en este momento. Yo creo que los dos hablamos de los parques que se ven desde la ventana, cuando en realidad lo único que estamos describiendo son nuestros sueños. Gracias por eso. Gracias por estar acá. Espero que la gente haya disfrutado como nosotros de este encuentro y que no sea el último. Ojalá.